Bueno, mis queridos aprendices, buenas noches. Qué rico estar con ustedes. Este será nuestro último lunes. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de comunicación, tanto oral como escrita, pero sobre todo en el área de escribir. Antes de que entremos con esto, Carlos ahorita me hacía una pregunta que me habían parecido los videos. Interesantes, cosas para aportar con ustedes. Eh, yo sé que el miedo no se pierde tan fácil, ¿cierto? Algunas veces, no crean, que ustedes no prendan la cámara también, es algo que uno como ser humano dice, bueno, no los estoy viendo, estoy tranquilo, a ustedes les da tranquilidad, entonces yo siento que estoy hablando conmigo misma. Y ya el miedo a verme a mí misma se me ha quitado hace mucho tiempo, entonces es algo todavía más común. Pero sí quiero que reflexionemos con lo que están haciendo y recuerden que ustedes están en un área donde la forma como hablan, la forma como gesticulan, lo que están haciendo, impacta muchísimo en quién, en el otro, ¿sí? Porque ustedes están leyendo lo que otra persona está diciendo y lo hacen arte. Miran cómo esa persona les cuenta de su negocio, les cuenta de las cosas que están funcionando, cómo las está haciendo, qué es lo que sueña, y ustedes hacen esos sueños realidad. Entonces, importante tener más confianza, creer un poquito más. Eh, Sé que les cuesta seguir instrucciones en algún momento, pero es parte de la comunicación y es parte de nuestro proceso. Entonces, como sugerencia, escuchemos un poquito más, leamos y miremos qué nos pide nuestro cliente y en nuestro caso, qué nos está pidiendo nuestra instructora, que creo que será pieza fundamental para poder cumplir con las evidencias. No, les agradezco a las 20 personas que enviaron su trabajo, haber sacado ese tiempo. No es fácil enfrentarse, como les decía, a la cámara y a ir contando historias. La mayoría la hizo narrativa. Siento que la narración ayuda muchísimo más, te da la posibilidad de gesticular mejor, de poner un tono de voz un poco más rico. Hay gente que se sentó, empezó a hablar y se regó en prosa, y era muy sabroso porque yo sentía que me estaban hablando, ¿sí? En otros simplemente sentía que estaba jugando a estatuas y algo que sí quiero que ustedes piensen es que lo que ustedes no están haciendo no, no es para ustedes, o sea, el producto que ustedes van a sacar no es para ustedes, es para otra persona, entonces tienen que pensar que a esa otra persona le tiene que gustar, debe ser un trabajo pensado para otro. No, es que a mí me gusta mi trabajo, no, le tiene que gustar al otro. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. Mm, Hubo videos muy largos, otros videos en donde jugaron, como les decía, y ni siquiera fueron capaces de mirar a la cámara. Entonces yo decía, bueno, interesante la propuesta, el discurso era muy chévere, pero si tú no sientes o si cuando yo llegue a formación, empiezo yo, sí muchachos, no, es que todo está muy bien y empiezo a mirar para otra parte o no me enfoco en, no es cómodo, no es bonito, ¿sí? Entonces esas son como sugerencias, pero en general creo que tuvimos buenas problemáticas. Les agradezco que muchas personas de pronto tuvieran, a ver, como el valor de contar historias, ¿sí? Muy personales, de cosas que les han pasado dentro de su trabajo. Y yo digo, me les quito el sombrero. O sea, de corazón los felicito. Y creo que fue un buen ejercicio que les sirvió a más de uno. Ahora, ¿ustedes cómo se sintieron? No, bien, profe, porque el ejercicio de grabar un video con cámara nos ayuda a nosotros como publicistas, porque nosotros en algún momento nos vamos a tener que mostrar ante una cámara si queremos crear publicidad para empresas, si no queremos montar nuestra propia empresa. Entonces estamos adquiriendo esa experiencia a perder el miedo a filmarnos a nosotros mismos. ¿Ok?
¿Alguien más? ¿Cómo se sintió dentro del proceso? Mucho susto, mucha pena. Bueno, por mi Profe, pues, parte, bueno, dale, Karen, dale. bueno, por mi parte, pues yo me sentí muy bien. La verdad, yo sí soy supremamente tímida. A mí me cuesta muchísimo hablarle a la cámara. Entonces me gustan mucho porque con eso uno va, pues, que en los otros videos que uno hace, ya como que se va soltando un poco más, ya le va cogiendo como un poquito más de confianza. La verdad me pareció muy chévere el trabajo. Ok. ¿Cómo le fue a Oscar? Profe, digamos que dentro de toda la experiencia, no solamente en esta clase, sino de todo lo que hemos visto, uno comienza a notar varias cositas, o mejor dicho, en qué cosas es mejor o en qué cosas no es tan bueno. Entonces, como ciertas habilidades, ¿sí? Sí, Y pues para todo hay, ¿no? Em, sí he notado que cuando nos toca hacer un video, o en este caso, en mi persona, si tenemos la información clara, concisa, coherente dentro de nuestra cabeza y tenemos los hechos o los datos que son, nos va a ser mucho más fácil contar la historia. Si no tenemos eso, si no estamos seguros de lo que estamos diciendo, eso nos va a hacer titubear. Aparte, pues de los nervios que pueda llegar a dar hablar en público o hablar frente a una cámara. Pero es más fácil sacarla si tenemos los datos o conocemos al detalle toda la información que necesitamos. oye, qué bonita Yare. Alguien que por fin se decidió a prender la cámara. Muy bien, muy bien. Bueno, ya no soy la única que prende la cámara, ¿sí ven? Ok, me alegra muchísimo escucharlos y quiero saber cómo les fue con la tarea que teníamos para hoy. ¿Entendimos un poco, escribimos un poco o definitivamente, como ya me dijo una de sus compañeras, estamos perdidos y embolatados? Que también es una respuesta y que, como les decía desde la primera sesión, nosotros tenemos derecho a no entender o entender de cierta forma. Entonces es necesario, como en alguno de los ejemplos que pusieron ustedes, la retroalimentación. En realidad estamos entendiendo, qué estamos entendiendo y si en realidad lo que vamos a presentar o hay otra opción. Pero hoy estamos de un Profe, participativo, cuénteme. con respecto a la clase pasada, pues usted Sí. dijo, pueden ir adelantando lo que ustedes crean que, digamos, puedan hacer referente a Ajá, la problemática o al tema que ya empezamos a tratar en la actividad 1. ajá, Según pues lo que yo entendí, sí, de las tres imágenes, la primera era como identificar el problema, sí, luego como hacer un análisis sobre ese mismo problema y la tercera era como hacer una conclusión, por decirlo así. ajá, Pues más o es menos como por que, ahí, sí, o más o sea, menos por ahí, Sí, es más más o o menos menos pero así. como, la A ver, segunda ¿qué era el más? cuadro hipnótico. Sí, o sea, como un mapa conceptual, como un cuadro donde pudiéramos ver una bueno, no, relación, la verdad que lo hice fue como escrito, no he hecho el cuadro, es que no tengo ok, como claridad total, pero pues ya adelanté un poquito, ya es despejar las dudas que tenga y pues para terminarlo. ok, listo. ¿Y sobre qué es tu problema, Ángela? Profe, yo tomé, la problemática es sobre el lenguaje que se está utilizando en la realización de videos o campañas para ventas de productos de cosmética. Ah, tú eres la de cosméticos. Sí, señor. Ok, listo, listo, listo. ¿Alguien más tiene o está así como Ángela o tiene alguna otra duda? ¿No? Bueno, entonces, antes de
explicarles la guía. Permítame, en el segundo punto, en el análisis es donde va el cuadro. Sí, pero espérate Ok. un tantico y ya. Quiero que entendamos o sea, escuchemos un poquito del tema hoy, ¿sí? Que miremos unas partes importantes de lo que nos van a pedir. Y quiero que recuerden esto en el área comunicación. Y ya a partir de eso revisamos la guía y yo les traje como un ejemplo, ¿se acuerdan el ejemplo que nosotros utilizamos hace 15 días, 18 días, de el publicista junior que tuvo el problema con el color gris con respecto a lo que le pidieron? Sí, señora. Sí, Listo. señora. Ese mismo ejemplo lo vamos a utilizar hoy con lo que nos está pidiendo la guía, ¿sí? Para que podamos entender un poquito qué es lo que busca la guía en este espacio, ¿sí? Entonces, vamos a mirar las diapositivas, que ya las tengo, con respecto al tema de hoy, ¿sí? Y a partir de eso, entonces ya empezamos a mirar definitivamente en qué estamos perdidos o cómo vamos a hacer para poder resolver de una mejor forma nuestra vivencia del día de hoy. Entonces, por favor, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, señora. Listo. Hazme un favor, Samuel, ¿me ayudas con los componentes el componente de escribiendo? Dale, profe. Profe, una sugerencia, puedes Dime. colocarlo un poquito, puedes ampliar como tal la imagen para que, no, en la partecita de abajo debe salir como una copita. Ok, lo que pasa es que tengo un problema con ese porque como estoy compartiendo y tengo que mirar el otro pedacito, entonces me queda más complicado. Ok, Pero bueno, vamos a mirar a ver si así, para que se vea de un poquito pronto más amplio. así, de pronto así, ¿ven un Sí, poquito se ve más? un poco más. Sí, señora. ¿Mejoramos? Fíjense que sí. Samuel, ¿tú puedes ver? Sí, sí. Listo. Entonces miremos a ver si así nos funciona. Componente escribiendo. La escritura es como construir un puente entre lo que pensamos y lo que otros leen. Forma, normas y estructuras son como los planos. Deben seguir reglas para que se entienda bien. Los textos pueden ser analógicos, en papel o digitales, en computador, web. Ambos muy importantes. La comunicación oral, no verbal, social y el léxico propio se combinan para expresar ideas. Puedes bajar un poquito. Sí, ya. Ay, Eso. espérate que ya lo bajé, fue mucho, espérate. Uy, uy. Que me faltó fue un pedacito. Ya. Ejemplo, tu tono de voz, oral, gestos, no verbal y palabras técnicas o informales, el léxico. Listo. ¿Qué entendiste de esto? Que la escritura, al nosotros escribir, es un puente también a lo que nosotros vamos a hablar, pero esa forma de hablar tiene ciertas normas que si se siguen a la par de la letra se comunica bien, pero si no la seguimos podemos confundir a la otra persona, a la persona que le estamos comunicando. Lo mismo en los textos. Si nosotros no escribimos de la manera adecuada, organizada, vamos a confundir al lector. Perfecto. Norma, cuénteme, ¿qué entendió? Y buenas noches. Entonces sigamos. Carlos, como es su primera vez, entonces usted me va a hacer el favor de ayudarme a leer esta diapositiva. Ok, profe, ya le colaboro. Listo, muchísimas gracias. Etapas del proceso de escritura. Escribir es como pensar con las manos. Piensas, actúas y sientes. Antes de escribir necesitas leer, observar, interpretar y argumentar. Leer mucho Espérate un no momentico. aumenta. Ajá. Leer mucho aumenta tu vocabulario y mejora tus ideas. Ok. ¿Qué sintió con esto? Que es netamente cierto y muy cierto, porque cuando uno de alguna manera
Y además de leer, creo que también es cuando uno interactúa con muchas personas de la tercera edad, Ok, ¿ya? Con la sabiduría, porque eso le permite a nosotros como personas, pues, eh, saber tener nuevos conocimientos y además de eso también eh, nuevas palabras para argumentar ciertas situaciones o conversaciones. ok, muchas gracias. Ustedes saben por qué a mí me gusta ponerlos a leer o que me den su opinión. ¿Por qué creen ustedes que se imaginan que hago eso? Aparte de tenerlos despierticos, ¿no? Porque eso también es pieza fundamental. No. Oscar, ¿usted por qué cree que yo lo pongo a hablar? Aparte que tiene una voz muy bonita. Gracias, profe. Profe, porque podemos comenzar a interactuar entre nosotros, cada uno tiene una idea distinta y enriquecemos el contenido. Ok, muy buen punto. No lo había pensado así, pero sí. Nos Alejandro, ¿qué aportamos cree? entre todos. Ok, hay aportes entre todos, perfecto. Sí, muy bien, Andrea. Profe, yo pienso que usted nos pregunta de lo mismo que estamos leyendo para saber si comprendimos lo que estamos leyendo, si tenemos una buena crítica referente a lo que estamos leyendo. O una buena retroalimentación, me parece interesante ese punto. Pero también, muchachos, más que todo ese conocimiento, eh, la diapositiva decía algo que a mí me encanta. Eh, Uno generalmente como piensa, como siente, actúa, ¿cierto? Y decía mi mamá que también que ella sí es profesora, dijo una vez, Ivonne, si usted quiere saber cómo un estudiante va a escribir un informe, escúchelo hablando, porque uno generalmente, como habla, escribe. Entonces aquí utilizamos el piensa, sientes y actúas, ¿sí? Y por eso para mí es tan importante escucharlo, porque yo cuando estoy leyendo algunas veces sus textos, más que escucharlos en las grabaciones cuando estaba leyendo sus textos, también podía decir, sí, esto es muy parecido a esa persona que se conecta conmigo, que repite, que no le cuesta leer, que vocaliza, ¿m? Es fluido, no es fluido, o qué tipo de palabras utiliza. Así uno también puede conocer a sus aprendices. Así nosotros no nos veamos y simplemente con escuchar, porque así tú también vas conociendo el tipo de persona que tienes. Por eso yo creo que más que ver, para mí es muy importante escuchar a las personas. Me da como otra ruta de lo que yo me puedo imaginar. Créanme que con grata sorpresa, cuando los estaba viendo, eso que no dejaba verlos, sino quería simplemente escucharlos. Y a muchos cuando ya los vi por primera vez, yo decía, ¡ay! Pero es que es muy chiquitico para la voz que tiene. ¡Ay, mire, tan bonito! O sea, era dejarme sorprender dentro de una voz, porque la voz también te ayuda muchísimo, o por lo menos en mi caso, a mí me ayuda mucho a darme buenas impresiones, otras no tantas, ¿sí? Pero me encanta escuchar la voz. Hay otras personas que son muy buenas escribiendo, pero a la hora de hablar, ¿cómo le cuesta? Aquí tenemos más a alguien que le guste escribir o a alguien más que le guste hablar o que le guste manejar su voz. ¿Quién es más de escribir aquí? Levanten la manita, pues, que les gusta escribir, que se sientan más cómodos escribiendo. Listo. Emily, perfecto. Miguel, qué bien. Solamente tenemos estos dos príncipes. Alejandro también. Ángela también. Déjenme decirles que en algunos se notó muy chévere. Yare, sí. Se nota muy bien la forma como ustedes piensan en la escritura. Sí, como hay otros que, ¿dónde está? Alejandro, pero a usted no le fue mal en su qué, lo mismo que a Oscar. No les fue mal a la hora de expresarse. Ah, profe, lo que pasa es que, pues, disculpa, te robo la palabra.
Sí, digamos que en ambos cosas me desenvuelvo. Digamos, yo soy muy bueno hablando en público, o sea, no me apeno ni nada por el estilo. Pero Pero te siento que en la sientes más escritura, cómodo. sí, es que siento que yo en la escritura soy más técnico, profe. O sea, me pienso mal la palabra. Si usted revisó mi escrito al hablado, Ujú. yo en el escrito soy mucho más técnico, o sea, no soy tan exagerado al hablar. Mientras que No, cuando lo que, estoy hablando, a veces fluyo y a veces tiro a perder un poquito como lo técnico. Entonces, no, no, lo- digamos, se siente más cómodo, se siente más cómodo, siento que hay más camaradería y como que se le olvida. eh, yo sentía que había una comunicación y que estábamos hablando más de que me estuviera echando como el cuento de ya a la hora de leer, obviamente cambia y es totalmente válido que nos pase eso, ¿sí? Sin embargo, yo sí me siento más cómoda hablando. O sea, me encanta y tengo como puntos importantes y antes de empezar la clase con ustedes empiezo como a anotar esas palabras que me van a llevar, porque también me puede pasar y eso puede pasar en la oralidad, que usted pierda el rumbo. No es que usted no sepa, pero es que empezamos a hablar de una cosa y 2 horas después, venga, ¿qué era lo que íbamos a decir? Ah, Marisol es de las mías. Le gusta más charladito. Marisol, ¿y usted no siente que en algún momento se puede perder o tiene muy claro el discurso? Profe, eso le estaba escribiendo en el chat, que cuando hay de pronto, yo de pronto escribo como para saber cómo, bueno, son 3 puntos, me guío, pero muchas Sí, veces uno no sigue un guión, uno simplemente se desenvuelve conforme a lo que uno va sintiendo y va hablando con las demás personas. Entonces yo, por ejemplo, en el video que yo hice, pues no sé si ya vio el mío, profe. no, ya están todos em, calificados. Ya me di el gusto y el placer de conocerlos a todos. bueno, que yo hablé acerca, pues más que todo es de labor social, en donde pues hablaba de una persona de 70 años que tenía gangrena y tenía anemia crónica. Entonces, realmente a veces no solamente es como por hablar, sino que también la conexión la tengo yo como la persona que está hablando, sí, la que estás poniendo. Yo que estabas poniendo también te estaba conectada, no era solamente para conectar con otros, sino que yo también me conecté con la historia o con lo que estaba queriendo expresar. Pero sí, sí pasaba que de pronto no decía las cosas tal cual como las escribí, pero sí recordaba de los 3 puntos claves para poder desenvolverme en el contexto que estaba dando como a conocer a las personas que me escuchaban. Claro, y el tipo de narración que escogiste funcionaba muy bien, tanto en lo escrito como a la hora de presentar. Sin embargo, aquí tenemos que recordar que hay una línea muy pequeñita dentro de la oralidad que nos pasa a las personas que nos gusta mucho hablar, que si no tenemos claro hacia dónde queremos llevar el barco, podemos naufragar o podemos terminar diciendo cosas que no, o sea, no es que estén malas, no es que usted no esté organizando lo que quiera decir, pero si yo quería que llegáramos a que la escritura era muy buena y termino organizando la oralidad, entonces, y ya terminamos hablando de oralidad, se supone que nuestro objetivo de hoy era revisar la escritura, ¿sí? Entonces, no es que esté mal lo que digo, ay, sí, muy bueno, pero ¿y la escritura dónde quedó? O por lo menos esa misión que teníamos de escribir, ¿dónde queda? Entonces, ese es un riesgo que debemos organizar y que a las personas que nos gusta hablar mucho debemos minimizar. Uno sí debe escribir y sí debe tener muy claro hacia dónde va y preparar ese discurso porque algunas veces nos tomamos la palabra y algo que iba a ser de 2 minutos terminó siendo de 7 minutos. Y puede que usted hable muy sabroso, pero la gente se cansa, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas que debemos tener como en cuenta dentro de este proceso, ¿m? Y más en el área que estamos nosotros trabajando, porque el cliente primero quiere que uno sea muy puntual, segundo quiere que lo enamore y aparte de eso siempre tiene afán. O sea, vamos al grano, dígame qué es o no les ha pasado a ustedes.
Sí, profe, eso es verdad. Por ejemplo, a mí me pasó con el video de que por más que traté de hacerlo de 3, siempre se me fue hasta 4. Entonces son cosas que tenemos que trabajar, ¿sí? Y no es que esté malo, pero pues en ciertos momentos recuerden que nuestros clientes sufren de impaciencia, quieren todo aquí, ahora, ya. Entonces tenemos que enamorar muy bien, pero ser muy puntuales en cómo los vamos a enamorar, ¿sí? Ya sea verbal o si lo que vamos a escribir, lo que escribimos, lo debemos decir verbal, ser muy puntuales y que eso que estoy pensando, que estoy sintiendo, lo actúe, pero de una forma clara y concisa. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos con Alejandro. Alejandro, ¿me regalan las características del texto? Características del texto. De primeras, claro, que se entiende fácil, concreto, sin rodeos, enfocado, sin salirse del tema, útil, que sirva para algo. Usa el lenguaje técnico o cotidiano según a quien te diriges. Ejemplo, un informe para un jefe se usan términos técnicos, pero para explicar a un cliente, lenguaje sencillo. Parecido lo que se hace oral con lo que se hace escrito, Alejandro. Pues según lo que yo entendí, Ujú. es que no. Digamos, en la parte escrita, digamos, para una persona que nos entiende, obviamente se habla todo desde la parte técnica, ya que, pues, digamos, en un escrito sí me parece de muy mala clase que no utilicen las palabras técnicas, o sea, y en lenguaje sencillo, obviamente, al referirnos así a nuestros clientes, que eso es como la parte que nosotros estudiamos, como dar a entender, que ellos nos entiendan, nosotros entenderlos, y ya pues nosotros nos encargamos de pasar todo un poquito más especial, un poco más especialista, por así A decirlo. palabras más claras, o sea, cuando ustedes están conmigo, me van a aclarar un poco más, pero ya dentro de lo técnico, ¿sí? O sea, dejar muy claro, pero yo sí, aquí a Alejandro le haría una recomendación. Usted me puede enviar todo muy técnico, ¿sí? Pero hay muchas cosas que yo no entiendo. Y si usted no está todas las veces para explicarme, De hecho, profe, no mentiras. No, lo digo no, más como en el pero tema, sí, profe, digamos, en la parte laboral. Siento, sí, pues es que pero hay lugares donde exigen mucho lo técnico, sí, incluso que a uno le devolvían trabajos o te devuelven cosas, o más en el ámbito laboral, de que aunque la persona entienda, digamos, la persona que está al mando de nosotros nos entienda, solo por no haber utilizado unos buenos términos, vuelva a hacer el informe o vuelva a hacer el trabajo. yo Mientras estoy que obviamente con los clientes tenemos que ser más útiles. ajá, pero pues aquí hay una cuestión. Tú le pasas a tu cliente qué tipo de trabajo. El Ah, mismo que no, le entregas. obviamente. No, obviamente es mil veces diferente. O sea, en Ah, ok, palabras que él me entienda. ok. Es que ahí era donde estaba la diferencia, o sea, donde estaba yo confundida, ¿sí? Ah, ok. Porque es que, Ah, porque es que tú puedes pasar un informe muy técnico y me dices, doña Ivonne, aquí está su informe con respecto a la campaña que vamos a organizar. Claro, y ya Leandro me lo puso en palabras aterrizadas, ¿sí? Pero yo me voy y empiezo a leer eso en el Transmilenio, bien chévere, y no entiendo nada. Y digo, muy bonito, sí, pero no entendí nada. O sea, debo tener a Alejandro a mi lado para que poder entender. Esa era la confusión que tenía, ¿sí? Ok, ok, profe. ¿listo? Entonces, si ven muchachos que es necesario saber, primero, reconocer hacia quién va el escrito o con quién estamos hablando, ¿sí? Eso aplica para las dos modalidades. No es lo mismo hablarle a un cliente, escribirle a un cliente, que escribirle a mi jefe o hablarle a mi jefe. ¿M? Para que tengamos en cuenta eso. Entonces, en ciertos momentos sí vamos a tener que escribir un poco técnico,
aquí no hay argumentos, aquí no es lo que siento, sino es lo técnico hacia dónde vamos, pero también va a haber un momento donde vamos a tener que bajar 3 rayitas, empezar a mirar que lo técnico es importante, pero hacia quién va dirigido ese mensaje y cómo hago que esa persona se enamore de eso que yo sé que es técnico, pero que tenemos que descifrarlo, por decirlo así, bajar los códigos que hemos estado utilizando. ¿Listo? Por otra parte, entonces, mi querida Marisol, ¿me ayudas con los tipos de texto? Claro que sí, profe. Tipos de textos. Textos técnicos. Informan. Ejemplo, manuales, informes o argumentan. Ejemplo, artículos de opinión. Textos literarios. Narran, emocionan. Ejemplo, cuentos, poemas, obras teatrales. Analizar textos te ayuda a mejorar. Observa su calidad, claridad, estilo y lenguaje. Ejemplo, un informe técnico requiere datos claros. Un cuento puede usar descripciones. Profe, ¿puede subir un poquito? Solo Ya, es hasta ahí. Ah, bueno, no. listo. Descripciones poéticas. Ya. Ok, listo. ¿Te quedó claro los tipos de texto que tenemos? Sí, profe, muy claro. Y pues Listo. siempre me voy más como por el de los textos literarios. Sí, pero también hay textos técnicos, ¿sí? Que me van a ayudar y que podemos argumentar con artículos de opinión. ¿Qué crees tú con respecto a el uso de las inteligencias artificiales dentro de lo que es la publicidad? ¿Mm? Entonces ahí tú puedes dar una opinión con respecto a, se pueden tocar, digamos, palabras técnicas, pero también dándolo a entender de una forma clara porque es tu opinión, ¿sí? Es lo que tú crees, piensas y sientes, ¿sí? Sí, Y nos profe. encaja muy bien. Pues igual forma, pues todas son muy importantes, sino que digamos, me identifico mucho es con el texto literario, pero igual forma Ok, en algún momento todas las debemos de usar en algún contexto, en alguna situación, porque a mí también, pues yo en algún momento también he hecho artículos de opinión, entonces ok, cada una tiene su enfoque en el momento que se necesite. listo. Y a Karen, ¿cómo le va con estos textos? ¿Con cuál se siente más identificada? Karen Tatiana no está. Sí, señora. Bueno, Cuénteme. pues yo siento que también como que me voy un poquito más como por los textos literarios, de pronto por que dicen que narran, emocionan. Ujú, Como dice Marisol, pues uno en cualquier momento debe utilizar los otros, porque hay muchos tipos de contexto, pero esos ujú. son los que más como que se van a mi personalidad. Ok, o sea que a usted le gusta más echar el cuento. Exacto, no tan Perfecto. técnico, la verdad. Ok, ok. Listo. Más pasional. Estas son de las mías. Somos más Rosa de Guadalupe. Exacto. Perfecto. Y entonces de aquí lo que estamos viendo son como las técnicas de redacción o cómo poder eh, empezar a escribir independientemente de lo que vayamos a escribir o del tipo de texto que nosotros tengamos. Entonces, lo primero, muchachos, que ustedes tienen que tener claro es sobre qué tema van a escribir. Uno dice, no, es muy fácil, los niños abandonados, pero ¿qué tipo de niños? ¿Sí? Entonces, como ser muy claros y delimitar muy bien cuando yo elijo un texto, ¿sí? No es simplemente elegir el tema y decir, sí, los niños abandonados, pero ¿de dónde? ¿De todo el mundo o de Colombia, de Bogotá, de La Dorada, del barrio tal? O sea, como tratar de ser muy específicos a la hora de elegir, porque cuando yo elijo y tengo claro el tema y de dónde voy a hablar, va a ser muchísimo más fácil y ya voy a poder delimitar esto que está aquí, que es la recopilación de la información,
¿cierto? Entonces no voy a hablar de todo el universo, sino voy a empezar a recopilar información un poco más clara. Eso también me va a ayudar a organizar unas ideas, ¿sí? Y aparte de eso, entonces dentro de la organización de las ideas, que era como de pronto lo que no teníamos claro, hacer un esquema. Entonces a mí me gusta, más que hacer un esquema, yo llego y coloco palabras importantes que me dan la posibilidad de conectar unas con otras y hacia dónde voy. Y la otra cosa, a mí, más que iniciar redacción, yo cojo el celular y me empiezo a grabar. Y empiezo a grabar las ideas que me vienen. Luego escucho y ya empiezo a escribir. Ya yo decido si voy a ser argumentativa, si voy a ser técnica, si voy a ser científica, ¿sí? Entonces, eso me ayuda a tener una mejor perspectiva de lo que yo voy a hacer. Claro, un poquito más con respecto a el arte de escribir, Sí, profe. ¿sí? Listo. Andrea, ¿todo claro hasta aquí? Sí, señora. Bueno, perfecto. Listo. Entonces, ya que tenemos un poquito más claro como esta ruta entonces vamos a mirar qué dice supuestamente nuestra guía de qué es lo que vamos a tener que escribir, porque para esta evidencia lo que tenemos que hacer es escribir. Eso es lo que nos está pidiendo la guía. Entonces, permítanme un momentito, que aquí tengo la guía abierta y ya se las presento. Listo. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces, ahora sí vamos a mirar supuestamente qué es lo que nos está pidiendo la guía. Yo tengo como en gris lo que para mí es como más claro de qué tenemos que hacer. Entonces decía, eh, para, para poder iniciar con esto había que retomar la situación problemática que teníamos en la evidencia del video de la comunicación como expresión humana, ¿cierto? Entonces, el ejercicio que teníamos que hacer era, ya que teníamos el problema, la problemática, el tema como tal, ¿sí? Empezáramos a mirar, de pronto, investigar cómo le va, por ejemplo, en mi caso, cómo le va a las personas que diseñan con los tonos grises, si ellos entiendan por seriedad este tipo de colores, ¿sí? Pude haber entrevistado a alguien, eh, haber visto artículos. Entonces, con eso puedo tener un panorama un poquito más claro de lo que se presenta. Después dice que elabore un informe donde dé cuenta de elementos y procesos propios de la situación problemática que deberá estar en estrecha relación con su profesión, ¿sí? Y usted desempeñará al finalizar de este proceso formativo y el contexto en el que se va a desenvolver. Para su elaboración, elija el tipo de texto que desea escribir, si es científico, técnico o narrativo, que yo creo que en este grupo la mayoría, uno que otro, va a ser técnico, pero de resto todos son muy, ¿para qué? Ustedes escriben rico, escriben sabroso. Y que nos falta de pronto tener un poquito más de comunicación en cuestión de gestualidad corporal, un poquito, pero creo que en cuestión oral lo han hecho bien, ¿sí? Hay que cultivar ciertas cositas, pero todo en cuestión de mejorar. ¿Listo? Entonces dice que el informe supuestamente debe tener lo siguiente. Entonces, un encabezado, un título, quién lo hizo, el nombre del programa y la fecha de la realización. Ya si quieren colocar el nombre de su instructora, bienvenida al punto. Palabras claves. Entonces nosotros vamos a colocar por lo menos 5 palabras que se van a utilizar en el contexto de este informe. Yo generalmente las palabras claves las coloco al final, ¿sí? Yo llego y trabajo mis palabras claves dentro del proceso de una forma diferente. La introducción, entonces, descripción del tipo de texto, el tema que yo abordé,
y cuál es su importancia. Desarrollo. Corresponde al cuerpo del trabajo donde se explica detalladamente el desarrollo de los aspectos enunciados en la introducción. Entonces, se expone la problemática, presentar argumentos, puede hacer uso de la información, permítanme un momento, uso de la información que recolectó en el proceso investigativo previo a la escritura de este informe, haciendo uso de referencias bibliográficas, normas APA, gráficos si necesitan y demás elementos que usted considere necesarios. Presentar postura frente a esa problemática, si usted está de acuerdo, si no está de acuerdo, y debe existir cohesión y coherencia dentro de lo que estamos haciendo, ¿sí? Para ello, haga uso de conectores, usar adecuadamente signos de puntuación, interrogación, admiración. Conclusiones, presente conclusiones a las que llegó luego de haber realizado la investigación, hacer una bibliografía. Esto es lo que supuestamente nosotros debemos entregar. Hasta aquí, déjenme saber si está claro o no tan claro el asunto. Que de todas formas ahorita vamos a ver con mi ejemplo, con el de ay, ahora se me olvidó, con el publicista, vamos a mirar como un pequeño ejemplo de esto. Pero hasta aquí de pronto está claro o todavía falta un poquito para entender un poco más. En Profe, yo me parte está enredé. claro, profe. ¿Cuál de las dos habló, Marisol o Ángela? Yo dije Marisol, Marisol dijo, está claro para mí. Ok, ok. Es que se me cruzaron y en ese momento dije, ¿quién habló? Listo. Entonces vamos a revisar el ejemplo que les traje para que miremos. Aclaro, esta no es la cantidad de, en cuestión de escrito. Quise ser muy puntual como para que pudiéramos entender un poquito. Obviamente ustedes se van a tener que extender un poquito más, pero es como para que entendamos un poco lo que debíamos hacer. Aquí tengo el documento. Profe, una pregunta, ¿tiene una extensión en sí el documento o como dice que se extienda, entonces hay que No, o tener sea, una extensión en no, sí? lo que pasa es que ya te voy a decir más o menos cuántas hojas tenemos. Ah, bueno, esto era algo que quería decirles y que les pido de todo corazón que me colaboren. ¿Qué pasó con algunos trabajos? Ustedes han visto que su instructora es divina, pero no adivina. Y yo algunas veces voy descargando los trabajos, ¿sí? Y ya después me siento juiciosita a calificar. Hubo un momento donde yo me perdí porque hubo personas que no hicieron una portada. Con todo el amor del mundo, por favor, háganle portada a sus trabajos, ¿sí? Así sea el video, porque es que hay algunos que el video iba aparte y el trabajo iba aparte, ¿sí? Entonces, ¿qué? Entonces, les pido por favor que en cualquier área marquen su trabajo, coloquen su nombre, su ID, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Sí? Permítanme un momento que voy a revisar el chat. Creo que alguno de sus compañeros está. Listo, ya. Estamos viendo el documento. Diga que no se entiende mucho, pero ese es. ¿Lo estamos viendo? Sí, sí. Por Sí, ejemplo, una señora. pregunta. Una Sí, respuesta. profe. ¿Tú al final de la clase nos compartes el documento? Sí, claro. O sea, creo que he sido muy juiciosa Sí, sí. durante estos días, claro. Apenas tenga la grabación, entonces hago el paquetico de lo que estamos viendo, de las diapositivas y ¿del qué? Del video. ¿Listo? Cuenta con eso. Vale, vale, gracias. Listo. Entonces, esto. Recuerden que si eligen el narrativo, cuentan la historia de forma profesional, como si estuvieran contando una experiencia que les pasó a ustedes, ¿sí? O que saben que le pasó a alguien y ustedes son ese narrador dentro de. Si eligen el científico técnico,
escriben de forma un poco más seria, usando términos técnicos y analizando el error como si fueran los jefes de la agencia buscando una falla en el sistema. Esas son como las dos recomendaciones que yo les haría cuando vayan a contar su informe. ¿Listo? Entonces aquí vamos a tener primero el texto narrativo. ¿Cómo lo haríamos dentro del ejercicio que estábamos? Entonces, título, yo le puse informe sobre la falla de comunicación en el proyecto de seguro. Autor, este ser de luz, programa de desarrollo publicitario, fecha 24 de febrero, palabras claves. Entonces, para mí, claves dentro de esto que voy a trabajar es la semiótica, la comunicación asertiva, el registro de información, barreras semánticas y conectores lógicos. Eso para mí son las palabras claves dentro de lo que voy a desarrollar, ¿cierto? Entonces aquí, introducción. Este es un texto narrativo sobre un problema de comunicación en una agencia de publicidad. El tema principal es cómo una mala interpretación de las palabras arruina un diseño. Es importante porque como publicistas debemos entender exactamente qué quiere el cliente antes de trabajar. Hasta aquí, claro, a lo que estábamos haciendo relación, ¿sí? Es claro visualizarlo dentro de este ejemplo, ¿sí? Para que de pronto si teníamos alguna duda, ¿está más claro esto? Sí, Recuerden, señora. listo, recuerden que no los puedo ver. Desarrollo. Entonces vamos a mirar la exposición de la problemática. Entonces, un diseñador recibió el encargo de hacer un catálogo serio para una empresa de seguros. El diseñador, por no preguntar, actitud pasiva, asumió que serio era usar solo color gris. Al entregar el trabajo, el cliente se puso agresivo, ¿sí? Porque para él serio significaba colores azules y profesionales. El catálogo, obvio, rechazado. Argumento. Para entender el error, investigué en el material de formación interpretando sobre las fuentes secundarias. Encontré que el color gris puede significar tristeza o aburrimiento si no se usa bien. Aquí, como les digo, yo no utilizo mucho un mapa cognitivo, entonces yo voy escribiendo la problemática o digamos las palabras y a partir de ahí voy escribiendo lo que para mí es lo más importante o lo que me está afectando. Entonces, problema, error en el color del catálogo. Causa, que no se hizo una entrevista inicial, falta de información primaria. Y lo otro es que hubo un error semiótico que fue la palabra serio, que se entendió de dos formas distintas. Entonces, ahora vamos a mirar la postura frente a la problemática, que es mi postura, lo que yo creo. Entonces, yo creo que el diseñador falló porque no fue asertivo. Un publicista profesional siempre debe investigar y preguntar antes de empezar a diseñar. No debemos suponer nada. Cohesión y coherencia. Entonces, aquí el diseñador no preguntó, por lo tanto, el cliente se molestó. Sin embargo, este problema se soluciona haciendo una entrevista previa. Conclusión, investigar nos ahorra tiempo. Aquí lo que estamos manejando son conectores. Eso lo vimos también en la clase pasada un poco. Entonces, para que utilicemos uno que otro conector que nos ayude. Y aquí en signos de puntuación, quería como hacerles el ejemplo también. ¿Por qué falló el diseñador? Porque no registró la información a tiempo. Aquí usamos correctamente signos para dar un énfasis dentro de lo que estamos viendo. Ya aquí, conclusiones, aprendí que la comunicación no es solo hablar, sino asegurarse de que el otro entienda lo mismo que yo. También concluí que usar gráficos como el mapa cognitivo y en mi caso, escribir ayuda a ver dónde estuvo el error de una forma más fácil y se coloca la bibliografía. Hasta aquí un poco más claro lo que es el área narrativa y cómo se Sí, debería profe, usar. muchas En el gracias. ejemplo, perfecto. Ahora, para los que quieren ser un poquito más técnicos, porque también hay gente que le gusta lo técnico, entonces hay aquí está el científico técnico. Entonces aquí ya mi informe se llama
Informe técnico sobre ruidos comunicativos en el sector publicitario. Volvemos a colocar todo, pero aquí las palabras claves van a cambiar. La polisemia, la psicología del color, la decodificación, la información primaria y la asertividad. Entonces aquí vamos a mirar la introducción. El presente informe de tipo científico técnico analiza la falla en la transmisión de mensajes visuales en la empresa Nova. Ay, creo que me Profe, quedé. no se está viendo. Profe, dejó de compartir. Espérenme un momentito, sí, que tengo un pequeño problema aquí y esto se me saltó. Espérense, ya volvemos a intentarlo. No sé qué fue lo que pasó. 2 segundos. Documento. Me confirman si ya están bien. ¿Sí? Ya mejoramos y Sí, si lo señora. estamos viendo, listo. Entonces aquí dice que, listo. Entonces aquí dice que la introducción, permítanme un momento. Permítanme un momento, ya retomamos, por favor. Bueno, muchachos, les agradezco su espera. No saben la gratitud que les tengo. Listo. Entonces, sigamos por fin con el informe técnico. Entonces, el presente informe de tipo científico técnico analiza la falla en la transmisión de mensajes visuales en la empresa Nova. Se aborda la problemática de la interpretación subjetiva de conceptos abstractos y su importancia radica en la optimización de procesos para evitar el rechazo de piezas publicitarias. ¿Sí ven cómo va cambiando la perspectiva de un lado a otro? Vamos a mirar qué fue lo que pasó. Entonces, se observa un fenómeno de barrera semántica en la relación agencia-cliente. El emisor, el cliente, solicita un código visual serio, el cual fue procesado por el receptor y pues el diseñador bajo un sesgo de subjetividad. Al no existir un proceso de validación técnica, sin utilizar un briefing, la pieza final resultó en una paleta cromática grisácea que no cumplió con las expectativas del mercado asegurador. Alejandro, por ahí va lo técnico que te gusta a ti. Sí, señora. Listo. Vamos a mirar si los argumentos funcionan. Según la teoría de la semiótica, los signos pueden ser polisémicos, tener varios significados. Tras una investigación en fuentes secundarias sobre psicología del color, se determinó que el uso de gris neutro, sin contraste, reduce la percepción de seguridad. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cómo podría ser ese mapa cognitivo. Vuelvo y les digo, yo empiezo con diferentes palabras, entonces aquí las coloqué por variables, entonces concepto seriedad es ambiguo, lo que usted puede entender por un lado como seriedad, para mí es otro. La falta de registro de información y la ruptura de la comunicación afectiva. Aquí vamos a ver cómo se presenta la problemática, esa postura frente al problema. Desde una perspectiva profesional, se sostiene que la eficacia comunicativa depende directamente de la información primaria, las entrevistas. La ausencia de esta herramienta de registro condena al proyecto al error de interpretación. ¿Cuál sería la cohesión, la coherencia dentro de esta o qué conectores nos puede ayudar? El proceso falló por falta de datos.
En consecuencia, se generó un conflicto. Por otra parte, la aplicación de un mapa cognitivo permitió detectar el nudo crítico. Debido a esto, se propone un nuevo protocolo de atención. Los signos de puntuación, qué preguntas nos podríamos hacer, cómo podríamos manejar eso, qué impacto tiene el color en el receptor, es determinante para la compra. El uso correcto de estos signos permite enfatizar la gravedad de la falta de investigación. Ya como conclusiones, se concluye que la comunicación asertiva es un proceso técnico que requiere registro constante. La investigación previa no es un gasto de tiempo, sino una inversión en la efectividad del mensaje publicitario. Se cita la bibliografía del componente formativo interpretando y vamos a hablar de la psicología del color según él. Hasta aquí, preguntas, peticiones, quejas, reclamos, un poco más claro lo que estamos buscando con nuestro trabajo. Bien, bien. Bueno, muchachos. Entonces, como está todo muy claro, de corazón, les agradezco que hubieran sido tan juiciosos estas 3 sesiones. Ya hoy podemos decir, y estoy gratamente complacida de haberlos tenido como aprendices. Espero que les vaya muy bien. Esta evidencia la vamos a dejar, permítanme, ya voy a revisar la fecha. Ya les voy a decir, Ángela, estoy precisamente organizando la fecha. Entonces tienen plazo hasta el próximo martes 3 de marzo para subirlo a la plataforma. Si tienen alguna inquietud, por favor, me escriben a mi WhatsApp y con mucho gusto me tienen tiempito y yo con mucho gusto les respondo. ¿Tienen alguna inquietud, alguna otra sugerencia? Los escucho. Con gusto, Marisol. ¿Listo? Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias. Nada. Bueno, mis amores, entonces espero. Cuéntame, Profe, Norma. Cuéntame, Oscar. profe, Espérate un momento. agradecerle. Espéreme 2 segunditos, Oscar. Norma, cuéntame. Es que tienes la manita levantada y le ganaste a Oscar. Profe, yo fue la que le escribí en el chat. Ya conseguí Oh, un micrófono y ya creo que me ok. escucha bien cuando usted me llamó y yo hablé, pero no se escucha. Estaba muy bajito el micrófono. Y era para que me diera unos minutos después de Claro que la... sí, pues, claro que sí, claro que sí, no hay ningún problema. Ahora sí, Oscar, la palabra es suya. No, profe, agradecerle por su tiempo, por su paciencia, por, por el tema. Me parece que hubiésemos podido de pronto compartir un poquito más porque la forma en como usted lo expresa, como lo expone, con la dedicación en la que nos lo comenta, nos lo enseña, creo que nos hace mucho más fácil de entender las cosas. Entonces, agradecerle por su tiempo y sus conocimientos. No, a ustedes. ¿Alguna otra pregunta, queja, petición, reclamo? A todos los que están escribiendo en el chat también, muchísimas gracias. Ya saben, la fecha de entrega, el próximo martes 3 de marzo, ya tenemos calificados primero y segundo resultados. Ya este sería para que califiquemos tercero y cuarto resultado. No saben la alegría que me da haberlo tenido. Espero próximamente, mentiras, más adelante, porque ustedes se demoran todavía un poquito, nos volveremos a encontrar, espero que así sea, con otra transversal. Pero en este momento, en lo que les pueda colaborar y les puedo decir que son unos muy buenos colegas, espero encontrármelos algún día. Sé que son muy buenos. Entonces, muchachos, ya en este momento digo, paramos la grabación, detenemos la grabación y nada,